Paz a vosotros, hermanos. Espero que para cuando escuchen este comentario todos se encuentren muy bien. Es un gusto saludarles y compartir con ustedes la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a dar un comentario para la escuela sabática del día 15 de noviembre, la cual lleva por título Nuestra vida y servicio. Nuestra lectura bíblica está en el libro de Romanos, capítulo 12, versos 1 al 8. Escuchemos qué nos dice. Lectura bíblica. Romanos capítulo 12 versículos del 1 al 8. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen la misma operación, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si ministerio, en servir, o el que enseña, en doctrina, el que exhorta, en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Hermanos, esta lectura bíblica la vamos a encontrar en todas y cada una de nuestras preguntas. Así es que allí haremos los comentarios correspondientes. Tenemos nuestro texto áureo en Filipenses 2:5 que nos dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y bueno, ¿cuál fue el sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo? Pues dice la Escritura que pues Él era o fue un siervo humilde y obediente, y ofreció su vida para el servicio a nuestro Dios. Entonces la invitación para todos y cada uno de nosotros es que haya este mismo sentir que hubo en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo, en cada uno de nosotros, y que nos comportemos así como Él se comportó y ejemplo pues Él nos dio. La pregunta 1 dice: ¿cuál es nuestro racional culto? Tenemos la lectura en el verso 1 de Romanos 12, que dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Bueno, nuestro racional culto es ese entendimiento que nosotros tenemos de acuerdo a la palabra de Dios y que lo vamos a mostrar en una vida de servicio a Dios, en una vida llena de obediencia, y lo mostraremos a través de nuestras acciones y a través de nuestro comportamiento, como debe de comportarse un hijo de Dios. Entonces ese es nuestro racional culto y lo vamos a mostrar nosotros de esta manera. La pregunta 2 dice: ¿cómo presenta el libro de Eclesiastés el todo del hombre? Eclesiastés 12, 13 y 14 dicen así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Entonces, ¿cuál es el todo del hombre? Finalmente, el predicador concluyó que pues el hombre puede hacer muchas cosas en este tiempo o en el tiempo de su vida, pero al final él concluye, después de haber escudriñado, de haber estudiado, de haber probado, de haber experimentado tantas cosas, que lo único que tiene que hacer el hombre es temer a Dios, guardar sus mandamientos, y eso es suficiente para que nosotros podamos tener una buena vida en este tiempo y también tener acceso a la vida eterna. Entonces, obedecer a Dios, trabajar para Dios, ser un siervo fiel, es el todo del hombre, y eso, si nosotros lo hacemos de esa manera, si guardamos los mandamientos de Dios, pues todo va a venir por añadidura, todo va a ser bueno y va a ser de bien para cada uno de nosotros.
La pregunta 3 dice, ¿qué indica que estamos en conformidad a este mundo? Tenemos dos lecturas. Romanos 12:2 dice, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces se nos invita a que nosotros no nos conformemos a este mundo, a este siglo, las cosas que hay en el mundo, sino que nosotros haya una renovación. Dice, reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, en nosotros hay una renovación, nuestro entendimiento se renueva, tenemos conocimiento divino y de esa manera pues nosotros tenemos que reformarnos, reformar nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, y de esta manera pues dice que vamos a experimentar cuál es la buena voluntad de Dios. Y luego Primera de Juan 2:15 al 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Entonces, ¿qué indica que estamos en conformidad a este mundo? Pues cuando alguien ama al mundo, cuando alguien hace las cosas que se hacen en el mundo, cuando alguien cumple los deseos de la carne o sigue las concupiscencias de la carne, de los ojos, cuando alguien es soberbio en la vida, pues es del mundo. Entonces, si nosotros vemos que pudiera haber alguna de estas actitudes, alguna inclinación hacia las cosas que se hacen en el mundo, amor por el mundo, esto indicaría que uno está de conformidad al mundo. Pero esto no es lo que nos instruye o indica la palabra de Dios que debemos hacer. Nos dice la Escritura que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y por qué? Dice la pregunta 4. ¿Podemos depender de las cosas de este mundo? El verso de Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿podemos depender de las cosas de este mundo? No, no podemos, no debemos, porque todo esto es pasajero y tarde o temprano se va a terminar. Pero dice, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros debemos depender de Dios y por esta misma razón tenemos que hacer la voluntad de Dios para permanecer siempre en Él. La pregunta 5. Si bien se nos ha dado el Espíritu Santo, ¿qué advierte Pablo? Tenemos la lectura en Romanos 12, verso 3, primera parte. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces, se nos ha dado el Espíritu Santo, pero ¿qué nos advierte el apóstol Pablo? Que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Y bueno, si nosotros volteamos a ver el texto áureo, pues podemos ver que el mismo Señor Jesucristo pues tuvo un concepto de sí en humildad, porque dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. En todo momento el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo quien era, se comportó en humildad. Entonces el apóstol Pablo nos advierte que pues nosotros no tengamos más alto concepto de nosotros más que el que debemos tener. Y si nosotros miramos al Señor Jesucristo, pues vemos que Él se comportó siempre en humildad y siendo quien era, pues no tuvo otros deseos de ir más allá, ¿verdad? Como dice aquí, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Entonces, esto nos advierte el apóstol Pablo. Y la pregunta 6 dice cómo debemos pensar. Romanos 12:3, segunda parte dice, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces nosotros debemos pensar de nosotros mismos con templanza. Y templanza dice la nota que es el dominio propio.
Entonces debe haber humildad, debe haber autocontrol, para que de esta manera pues tengamos siempre, como suele decirse, los pies sobre la tierra. De esta manera vamos a mantenernos siempre sobrios, en humildad, sabiendo cuál es nuestro lugar, quiénes somos, y que al final pues dependemos de Dios, y que si nosotros nos mantenemos con templanza en este tiempo, pues vamos a estar bien delante del Señor y no vamos a dar pie para que pueda haber en nosotros un sentimiento de arrogancia, de orgullo, de soberbia, porque como ya vimos anteriormente, todas estas cosas indicarían que estamos de conformidad al mundo, y pues no es lo que nosotros queremos. Queremos estar de conformidad a Dios. La pregunta 7 dice: ¿nos ha dado Dios un espíritu de temor? Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y templanza. No nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino al contrario, dice que un espíritu de fortaleza, de amor y de templanza. Entonces, si nosotros aplicamos este espíritu que el Señor nos ha dado en nuestra vida y servicio para el Señor, pues vamos a estar bien delante de Dios y las cosas van a salir bien. El Señor nos va a mirar con agrado y de esta manera pues vamos a estar bien con todos. La pregunta 8 dice: ¿tenemos todos la misma operación? Romanos 12, 4 al 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿tenemos todos la misma operación? No. Cuando se refiere a la operación, pues las mismas capacidades, las mismas actividades, funciones, no es así. Y pone este ejemplo de un cuerpo humano como pues finalmente tenemos muchos miembros, tenemos manos, ojos, oídos, tenemos la boca, pero todos juntos forman un cuerpo y forman uno solo. Entonces así mismo dice: así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. La pregunta 9, ¿tenemos todos los mismos dones? Romanos 12, 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si ministerio, en servir, o el que enseña, en doctrina, el que exhorta, en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Entonces, ¿tenemos todos los mismos dones? No tenemos todos los mismos dones. Tenemos diferentes dones y, como dice aquí, según la gracia que nos es dada. Entonces, cada uno tiene su propio don, cada uno tiene sus fortalezas, sus capacidades, y tenemos que usarlas para el bien de la iglesia, para el bien de los hermanos, de la manera correcta, como dice aquí la Escritura, y enlista pues alguna serie de dones. Y si nosotros tenemos algunos de ellos, pues tenemos que desarrollarlos o ejercerlos de acuerdo a lo que Dios indica. Y como dijimos, todo siempre en pro o en beneficio de la iglesia. La última pregunta dice: ¿qué escribe Pablo sobre esos dones? Primera de Corintios 13, 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. Entonces es muy claro lo que el apóstol Pablo escribe aquí respecto a todos y cada uno de esos dones, ¿verdad? Lo importante es la caridad, es el amor. De nada sirve cualquier capacidad, cualquier don, cualquier habilidad, profesión, si no tenemos amor. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender esto
Y no pensemos que por tener un don extraordinario, alguna capacidad, eso nos va a salvar y eso nos va a dar el acceso a la vida eterna, ¿no? Cualquier don que venga de lo alto, que nos sea dado de parte de Dios, debemos aplicarlo con amor y debemos aplicarlo, como ya dijimos, en favor de la iglesia, y de esta manera pues va a complementarse. Entonces debemos entender que nuestra vida y servicio para Dios tiene que estar fundada en el amor hacia nuestros hermanos, hacia Dios, hacia la iglesia, y de esta manera pues va a funcionar todo bien. Entonces ahí está el comentario de esta escuela, hermanos. Como hemos mencionado siempre, es simplemente un comentario y sabemos que cada uno de ustedes puede tener más comentarios al respecto, de otro tipo quizá, y todo se complementa y esto nos va a servir y nos puede ayudar para nuestro crecimiento y para nuestro estudio el día sábado en la iglesia. Gracias por escuchar, que Dios los bendiga y que todos estén muy bien. Paz a vosotros.